La cuestión del trono, la herencia y todo lo relacionado con ello, en todas las épocas se ha convertido en una de las piedras angulares más serias, tanto para los historiadores como para la gente común. A cualquier persona normal le interesa saber quién los gobierna, quién da las órdenes. ¿Es digno de confianza quien lo envía a dar su vida en el campo de batalla? ¿O simplemente le cobra impuestos? ¿Vale la pena amar fanáticamente a un gobernante? ¿O es un impostor que parasita el cuerpo de la sociedad y simplemente roba la riqueza del pueblo? La pregunta no es en absoluto. Y por eso, en todas las épocas, también se ha convertido en objeto de especulaciones, manipulaciones y maniobras encubiertas con el fin de que unos obtengan el poder y otros sean derrocados. Conocemos muchos ejemplos históricos de esa lucha, empezando por la Revolución Francesa, la Gran Revolución de Octubre, el levantamiento de Minin y Posarsky, Pugachov, los motines de los Streltsí, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Sí, incluso lo que está ocurriendo ahora en el mundo está relacionado con la desconfianza hacia el poder, con sangre y revoluciones. Esto incluye a Libia, Siria, Irak, Pakistán con la India y la división de Corea en dos partes. Sí, esta lista puede continuar indefinidamente. Por eso, la cuestión de la legitimidad del poder es una de las más importantes en la historia. Pero cualquier rebelión, cualquier revolución, cualquier enfrentamiento siempre comienza con algo pequeño, con una semilla de duda, con una pequeña brasa encendida en la conciencia del pueblo. Y dependiendo de si alguien aviva esa brasa hasta convertirla en el incendio de una revolución, o logra apagarla en una etapa temprana, así se desarrollará la historia del país, del Estado, del imperio y de todo el mundo en adelante. Hasta la siguiente brasa. Hola a todos, están en el canal Época de la Desconfianza y hoy vamos a abordar precisamente esta cuestión delicada, pero en términos históricos este episodio será en el formato de Época de la Desconfianza. En contra, y como oponente elijo a mi colega del gremio, Ilya Gerasimov, más conocido por el nombre de su canal, presidente del SNT. Aclaro de inmediato que todo lo que se dirá a continuación no se refiere solo a él personalmente, sino también a una gran cantidad de otros blogueros que abordan los mismos temas y desde la misma perspectiva que el presidente. Y, como ya se habrán dado cuenta, la conversación será seria. El asunto es que últimamente, cada vez más seguido, surge precisamente esta delicada cuestión. La cuestión de la sucesión al trono, quién nos gobernó, quién sigue gobernándonos. ¿Quiénes son esas personas que deciden si vivimos o morimos y si debemos morir, por qué razón? Por eso, para empezar, vamos a señalar esas preguntas que con envidiable regularidad se plantean en el canal presidente del SNT y en otros canales. Y no solo se plantean como corresponde a un enigma, sino que además se enfatizan intensamente de un video a otro. Y luego intentaremos buscarles una respuesta. Entonces, la primera pregunta se refiere a Ekaterina II o Ekaterina la Grande. Como Ilya dice repetidamente en sus videos, él llama a las cosas por su nombre, es decir, dice la verdad, la realidad, que según él, consiste en que a Ekaterina hay que llamarla por su verdadero nombre, es decir, Sofía Augusta Anhalt-Zerbst. Quiero disculparme una vez más con aquellos espectadores cuyos sentimientos ofendo al llamar a las cosas por su nombre. Bueno, es decir, cuando llamo a nuestra emperatriz Catalina la Grande, Catalina II, Sofía Augusta Federica Anhalt-Zerbst, y con eso digo que nuestros emperadores no eran rusos de sangre, es decir, no eran nuestros compatriotas. A pesar de pedir disculpas repetidamente, sigo recibiendo comentarios que sugieren que les estoy mintiendo y manipulando. Para Ilya es completamente incomprensible cómo Sofía Augusta se convirtió en Catalina la Grande,
¿qué relación tiene ella con el trono ruso y en qué base gobernó en absoluto? La segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué Karl Peter Ulrich de repente se convirtió en Piotr Fyodorovich III? ¿De dónde salieron todos estos Fyodor? ¿En honor a quienes se les daba el patronímico a nuestros emperadores y emperatrices? Bueno, entienden, el zar no podía ser Karl Peter Ulrich, pero sí podía ser Piotr Fyodorovich. Aunque siempre tuve muchas preguntas sobre los patronímicos. ¿Por qué Karl Peter Ulrich se convirtió en Fyodorovich? ¿De dónde salió ese Fyodor, en honor a quien se les daba el patronímico a nuestros emperadores y emperatrices? La tercera pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, la primera esposa de Alexander II de repente se convirtió en María Alexandrovna, si de nacimiento era Augusta Sofía de Hesse y del Rin? Nikolai está casado con Alexandra Fyodorovna, hija de Ludwig de Hesse. Alexandra está casado con María Fyodorovna. ¿Por qué? Porque su padre es Cristian, el rey de Dinamarca. María Fyodorovna es la esposa de Pavel Pavlovich, a quien por alguna razón llamamos Pavel Petrovich. Entonces, su esposa, Sofía Dorotea Augusta Luisa de Württemberg, se convirtió en María Fyodorovna, aunque su padre era Friedrich Eugenio de Württemberg. Anna Fyodorovna es la esposa de Konstantin Pavlovich, hermano de Alejandro I, que en esencia era el heredero. Nacida como la princesa Juliana Henrietta Ulrica de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, también de alguna manera recibió el patronímico Fyodorovna, aunque su padre era Franz. Después, la esposa de Nikolai, la emperatriz Alexandra Fyodorovna, princesa Federica Luisa Carlota Guillermina de Prusia. Su padre era Friedrich Wilhelm, rey de Prusia. Es decir, entienden, a los Friedrich, Franz, Christian, Ludwig y Karl les daban el patronímico Fyodorovich. Hay muchísimas preguntas similares relacionadas con nuestros gobernantes. Por eso voy a elegir estas tres, que han sido planteadas y enfatizadas directamente por el presidente durante un par de años, e intentaré encontrar las respuestas más simples y obvias para ellas. Aunque no, la respuesta más simple y obvia ya la encontró Ilya. En su opinión, esto se hacía exclusivamente para disfrazarse como uno de los suyos. Y así, para llegar al poder, se llamarán como ustedes quieran, solo para que suene dulce a sus oídos. Y como Georgi es el victorioso, y Marías y Catarinas, pero son lobos con piel de oveja, nuestro pueblo ha derramado mucha sangre como para repetir los errores y tropezar con la misma piedra. Bueno, entonces voy a proponer respuestas no tan obvias y de paso intentaremos profundizar un poco más en el tema y levantar el velo del misterio incluso en lugares donde ningún alternativo ha mirado hasta ahora. Y al final del video, ustedes mismos entenderán, por ejemplo, cómo el casco de Iván el Terrible terminó en Suecia. Así que no voy a alargarlo más, tomen asiento, comenzamos. En primer lugar, ¿por qué la respuesta que encontró Ilya no me convence en absoluto? Bueno, por lo menos porque no explica nada. ¿Para qué tanta complicación? ¿De qué sirve ese tipo de camuflaje? ¿Acaso la gente común no sabía que la esposa del emperador o la emperatriz era extranjera? Sí, todos lo sabían, era un secreto a voces. Entonces, ¿para qué? Solo para que sonara bien. Pues algo así. Tampoco explica nada, ya que ese tipo de comportamiento es una muestra de miedo al poder del pueblo. Pero como vemos en la historia, precisamente no había miedo. Ekaterina, sin tener absolutamente ningún miedo, simplemente envió a la mayor parte del pueblo a la esclavitud feudal. Entonces, no todo es tan simple como nos lo presenta Ilya y la historia oficial. En segundo lugar, yo, al igual que Ilya, también creo que la historia ha sido reescrita y falsificada muchas veces. Sin embargo, no se puede subestimar al oponente de los historiadores oficiales, detrás de quienes están las bibliotecas, los fondos y los políticos del Estado. Acusarlos de inventar la historia, sacándola de la nada como Dios les dé a entender, sin un esquema claro y unificado. Eso es bastante arrogante y tonto. Eso significa que no todo es tan sencillo. Pero, sin embargo,
la explicación debe ser simple y lógica. Así que, ajustemos la lechuza al globo terráqueo. Empecemos directamente con la segunda pregunta, que es la más fácil. ¿Por qué Karl Peter Ulvik de repente se convirtió en Piotr Fyodorovich? Desglosemos su verdadero nombre completo en partes. Primera parte, Karl. Muchos investigadores, al parecer, no saben que Karl en realidad no es un nombre, sino un título, rey. De repente sí. Pero no hay que ir muy lejos. Bueno, hace poco falleció la reina de Gran Bretaña, Isabel. Su lugar lo ocupó el hijo de la reina, el príncipe Carlos, quien al ser coronado fue renombrado como Carlos. Algunos dicen que su nombre, Charles, se pronuncia como Carlos y cosas por el estilo. Sin embargo, ¿por qué no dejar el nombre anterior entonces? ¿Para qué cambiarlo? Simplemente porque no es un nombre, sino un título. Eso es todo. De esta manera, la primera parte del nombre de Pedro debe leerse como Rey, Pedro, Ulrico. Es decir, él no perdió ni cambió su nombre en ningún momento. Así como nació siendo Pedro, así permaneció cuando ascendió al trono ruso. Ahora, el patronímico Fyodorovich, ¿de dónde salió? Bueno, aquí tampoco es tan complicado. Su padre fue Karl Friedrich Holstein Gotorbsky, es decir, como ya entendimos, no Karl, sino el rey Gotorbsky Friedrich. Y el significado ruso del nombre Friedrich es precisamente Fyodor, rey Fyodor. Y por supuesto, al hijo del rey Fyodor se le debe llamar Fyodorovich. Y la tercera parte del nombre, Ulrich. Eso tampoco es un nombre, sino un derivado del alemán Jöderlich, es decir, noble. Así que resulta que Karl Peter Ulrich, hijo de Karl Friedrich, es simplemente el noble rey Peter Fedorovich. Así que no veo ninguna contradicción aquí. Resulta extraño que el presidente del SNT no haya ahondado más en este asunto. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, la primera esposa de Alejandro de repente se convirtió en María Alexandrovna si de nacimiento era Augusta, Sofía de Hesse y del Rin? Aquí es más complicado y necesitamos un búho más grande para el globo terráqueo. Y de nuevo, empezamos analizando el nombre que le dieron al nacer. Sin embargo, ya entendemos que a individuos tan altos no se les da un nombre según las reglas estándar. Nombre, apellido, patronímico, es decir, siguiendo el algoritmo de nombre, familia, padre. Aquí el algoritmo es más complejo. Título, nombre, clan, denominación del territorio gobernado. Quizá algo más. ¡Vamos! Entonces, su nombre completo es Maximiliana, Wilhelmina, Augusta, Sofía, María, de Hesse y del Rin. Bueno, de Hesse y del Rin ya está claro, ese es el nombre de las tierras familiares. ¿Pero por qué hay 5 nombres de inmediato? Quizás ni siquiera son nombres, sino algo así como títulos. Vamos a intentar traducir estos nombres al español. Maximiliana, del alemán, significa la más grande. En algunas variantes, significa mensajera de Dios. Wilhelmina, traducido de la abreviatura alemana de 2 palabras, voluntad y casco, significa algo así como protectora. Augusta, de nuevo es una traducción, pero ahora del latín, y significa grande, o también sagrada. Y Sofía simplemente significa sabia. Y ya María, propiamente dicho, es el nombre. Si juntamos todo, obtenemos la más grande protectora, sagrada y sabia María, gobernante de Hesse y del Rin. Un título bastante digno. Al casarse, conservó su verdadero nombre, María. ¿Pero de dónde salió Alexandrovna? Aquí se pueden inventar muchas cosas, pero no vamos a ir muy lejos y simplemente vamos a ver. El significado de la palabra Alexander es, de repente, exactamente lo mismo que Wilhelmina, o sea, defensor o defensora. Es decir, de hecho, la emperatriz conservó su verdadero nombre, el que le dieron al nacer,
solo que lo tradujo a la transcripción rusa. Nada fuera de lo común, en mi opinión, aquí también todo concuerda. Y ahora pasamos a lo más interesante de nuestra emperatriz Ekaterina la Grande. Tomamos su verdadero nombre, Sofía Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst. Lo traducimos al ruso y obtenemos sabia, gran gobernante de Anhalt-Zerbst. Frederica del alemán justamente significa gobernante. La verdad es que resulta que aquí no hay un nombre real, solo títulos. Incluso su propia madre, desde la infancia, la llamaba Feike, abreviatura del alemán, es decir, pequeña Frederica, o para ser exactos, pequeña gobernante. Es posible que simplemente no sepamos su verdadero nombre, el que le dieron al nacer, pero por lo demás no hubo ninguna transformación ni cambio durante la coronación. Miren, Sofía Augusta significa sabia y grande, es decir, ella, como nació siendo grande, así permaneció en la coronación. Como era gobernante, así siguió siendo. Nada cambió. Intentémoslo de nuevo. Aquí está su padre, Christian August, su hermano Friedrich August y su abuelo, Johann August. ¿Alguien todavía tiene dudas de que August simplemente significa el grande? Y de nuevo, ella se llama Frederica y su hermano Frederick, como si su madre no recordara otros nombres, tanto para el hijo como para la hija. Ambos son Frederike y ambos August, y si Frederick es realmente un gobernante, entonces en realidad son hermano y hermana, y ambos son grandes gobernantes, es decir, Frederique Augustos. Pero sus verdaderos nombres no los conocemos. Por eso, el único misterio es de dónde salió el nombre de Ekaterina. Oficialmente se afirma que recibió este nombre al convertirse a la fe ortodoxa en honor a Ekaterina. Uno suena bastante forzado si no conoces la historia. Sí, de hecho, existe esa tradición de cambiarse el nombre al convertirse a la ortodoxia. Sin embargo, ¿y si antes del matrimonio o de la ortodoxia? Ella no tenía nombre en absoluto. Suena bastante extraño e inesperado. Sin embargo, ya hay ejemplos similares en la historia. Esta es de hecho el Imperio Romano en la antigua Roma, o de otra manera el Primer Reich. Las mujeres no tenían nombres, solo recibían el nombre de la familia, la pertenencia al clan, a la familia o un apodo. Por ejemplo, Tercia, la tercera, o Segunda, la segunda, Julia del clan de los Julios, y así sucesivamente. Y, por cierto, es precisamente ahí, en las antiguas tradiciones romanas, donde existe también una costumbre en la que las niñas tienen muchos nombres desde el principio. Involuntariamente surge una analogía con nuestros héroes, por ejemplo, Maximiliana, Wilhelmina, Augusta, Sofía, María. Aquí están mezclados nombres latinos y alemanes, así como tradiciones. Y los clanes gobernantes en todo el mundo valoran sobre todo las tradiciones. No es de extrañar que la joven Ekaterina simplemente pudiera no tener un nombre verdadero y solo al convertirse al cristianismo ortodoxo lo recibió. Así que creo que he respondido las 3 preguntas principales que han preocupado tanto al presidente del SNT en los últimos años. Con este esquema se pueden descifrar los nombres y apellidos de todos los demás gobernantes misteriosos de Rusia. Sin embargo, me atormenta otra pregunta. ¿De verdad Ilya Gerasimov no pudo ir medio paso más allá y descubrir lo que les acabo de contar? ¿De verdad no sabe que Karl no es un nombre, sino un título? No, claro que lo sabe perfectamente. Miren, aquí dice claramente que Basileus y Vasili son precisamente títulos y significan gobernante en latín. En realidad, Iván Vasilevs, que por alguna razón aquí leemos como Iván Vasilievich, en realidad es un zar. Iván Vasilevs es un título, no un patronímico. Según nuestra historia, durante casi un siglo gobernaron Ivanes y Vasilis. Aún debemos aclarar esto. Y ese mismo Iván III el Grande bien pudo haber sido también el Terrible, así como Iván el Terrible pudo haber sido el Grande. Con los Carlos pasa exactamente lo mismo, pero por alguna razón muchos prefieren ignorarlo y no darse cuenta de eso. Creo que el tema de los nombres de los gobernantes quedó más o menos claro. Sin embargo, sean cuales sean los nombres, siguen siendo gobernantes ajenos.
no nuestros, no de los nuestros. ¿Verdad? Porque es precisamente esa idea la que nos transmite Ilia. Cuando a nuestra emperatriz Catalina la Grande, Catalina la Segunda, la llaman Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst. Y con eso digo que nuestros emperadores no eran rusos de sangre, es decir, no eran nuestros compatriotas. Y si aclaramos esto también, ¿sí? En uno de mis videos expresé la hipótesis de que en realidad no existió Piotr. Sin embargo, por ahora dejemos esa idea de lado y veamos los acontecimientos que ocurrieron en ese momento, basándonos precisamente en la versión oficial. Así que vamos a empezar desde el principio y llegaremos hasta Catalina la Segunda y cómo llegó ella al trono ruso. Y aquí de nuevo usaremos las preguntas que Ilia hace en primer lugar. Ilia no entiende cómo fue que, justo después de la muerte, sube al trono una lavandera sin linaje, la esposa de Pedro el I, Catalina la I. De alguna manera, sube al trono la sin linaje Marta Samuilovna Skavronskaya, apodada Catalina la I. No vamos a analizar ahora cómo Marta Skavronskaya se convirtió en Catalina. Las instrucciones están un poco más arriba. Mejor reflexionemos. ¿Por qué ella específicamente? En realidad, ¿qué hay que analizar al respecto? Piotr no dejó herederos varones, así que de repente surgió la cuestión de la sucesión al trono. Pero véanlo ustedes mismos. De los 8 hijos de Piotr, solo 2 eran varones y ambos murieron cuando Piotr aún estaba vivo. Quedaron 6 hijas, de las cuales, al momento de la muerte de Piotr el I, solo 3 seguían vivas. Entonces hay que ver qué pasa con los hijos del hermano de Piotr el I, Iván. Y él también tenía 5 hijas princesas, de las cuales en ese momento también solo 3 seguían vivas. Así que, si se seguía estrictamente la antigua tradición de la sucesión al trono, la elección solo podía hacerse entre mujeres, las 3 hijas de Piotr, las 3 hijas de Iván y la esposa de Piotr, pero al mismo tiempo, Marta Skavronskaya, que no tenía ningún linaje. En total, 7 mujeres. Vamos a recordar bien este momento. De ambos zares legítimos, Piotr e Iván, solo sobrevivieron herederas femeninas. Además, un nieto menor de edad de Piotr, nacido de su hijo Alexei Petrovich y Charlotta Cristina Sofía de Brunswick-Wolfenbüttel. Es decir, un descendiente directo por línea masculina. Él debía convertirse en el siguiente emperador. Pero en ese momento, él tenía solo 9 años y necesitaba un regente que gobernara en su nombre hasta que alcanzara la mayoría de edad. A su vez, el regente recibía en ese tiempo un enorme poder en sus manos y perfectamente podía privar de él a los demás. Comparando con lo que sucede ahora, se puede suponer con certeza que las discusiones eran intensas y muy serias. Las fuerzas que pretendían el poder eran serias, y por eso, lo más probable es que de manera colegiada, se decidió redactar retroactivamente un decreto, supuestamente en nombre de Piotr, que permitía al emperador nombrar a cualquier sucesor a su antojo. En cualquier caso, no creo en las coincidencias, en el que una persona que soñó toda su vida con tener cada vez más poder, que se proclamó emperador, de repente decide, en la cima de la gloria y el poder, regalarle su autoridad a alguien más, y de inmediato muere repentinamente. Bueno, y la historia del propio Piotr nos la contó por primera vez un tal Golikov Iván Ivanovich bajo el dictado del propio Miller. Y esto no es una fantasía mía, sino palabras del propio Golikov. Ya las cité detalladamente en el video Pedro Cifrado. Pero aquí les recuerdo una vez más. Sin embargo, por alguna razón, Ilia presidente evita analizar la primera fuente sobre Pedro en ruso y prefiere leer ediciones más recientes. Y probablemente por eso pasó por alto este hecho. De esta manera, al adoptar como válido un documento falso sobre la sucesión electiva al trono, los pretendientes quedaban en libertad de actuar. Sin embargo, todos entendían que tan pronto como uno de ellos se sentara en el trono, los demás inmediatamente lo privarían de la vida y del poder, ya que los otros no aceptarían esa situación. Por eso,
La mejor solución fue, en lugar de nombrar a un regente, poner a una figura bien controlable, completamente legítima, pero al mismo tiempo sin poder real. Y esa persona fue, de hecho, la viuda de Piotr. Se creó un precedente importante. Claro, esto es solo una suposición mía, pero ese escenario es más que probable. Hablando en términos generales, es el más lógico de todos los posibles. Sin embargo, como siempre sucede, el gobernante títere es solo una marioneta que diferentes fuerzas mueven en distintas direcciones, sin voluntad ni poder propios. Solo dándose banquetes día tras día, no durará mucho. Por eso, no sorprende que literalmente 2 años después ella también muriera. Y de nuevo surgió la cuestión de la sucesión al trono. Ya no queda nada por hacer aquí. Piotr es el siguiente en la línea de legitimidad. No hay escapatoria. Hay que coronar a él o a una de las tsarevnas. Es obvio que si coronan a una tsarevna, todo el poder se les va a escapar de las manos al Consejo Secreto. Pero si coronan a Piotr II, cuando cumpla 16 años podría, por venganza, destruir a todos los que ejecutaron a su padre, es decir, a los mismos miembros del Consejo Secreto. Sin embargo, hasta ese momento todavía faltaban más de 4 años. Por lo tanto, la elección era nuevamente obvia: coronar a Piotr con la condición de que él se comprometiera a no vengarse de nadie que hubiera firmado la sentencia de muerte de su padre, Alexei. Por cierto, fue Menshikov quien insistió en que el poder pasara a Piotr, y como recordamos, fue precisamente él, Menshikov, quien firmó la sentencia de muerte del padre de Piotr, Alexei. Se puede decir que Menshikov así se aseguró, y, por cierto, pagó a cada una de las princesas aspirantes, Ana y Elisabetta, 1.000.000 de rublos para que no se opusieran a esto. Así, todos quedaron satisfechos. El Consejo Secreto mantenía el poder por 4 años más. Las princesas tenían dinero y la legitimidad del poder y la sucesión se respetaron claramente. ¿Notaron? Hasta ahora nada de Holstein-Gottorp ni de Oldenburg, todo claramente por la línea masculina. Aunque no, Ilia por alguna razón cree que el nieto Piotr, nacido del hijo de Piotr Alexei, es un descendiente puro por la línea masculina. Eso es la llegada de la dinastía de Brunswick solo porque su esposa era de la dinastía de Brunswick. Entonces miren lo que resulta. Después de la muerte de Piotr y su lavandera Ekaterina, al trono llega precisamente la dinastía de Brunswick, en la persona de Piotr Alexeyevich, Piotr II. Este es el hijo del zarevich Alexei Petrovich, hijo de Piotr I y de la princesa alemana Sofía Carlota de Brunswick-Wolfenbüttel. Es decir, según Ilia, la sangre se transmite por la línea materna, pero no es así. Un poco más adelante, él mismo dice que Piotr ya pertenece a la dinastía Holstein-Gottorp, basándose en que esta vez su padre es de la dinastía Holstein-Gottorp. Y en el otro extremo están los Gollenstein-Gottorp. De inmediato señalaré la confrontación. Acabo de hablar de Piotr III, Karl Peter Ulrich Gollenstein-Gottorp. Él aparece precisamente en el matrimonio de Ana Petrovna, hija de Piotr I y Ekaterina, y Karl Friedrich Gollenstein-Gottorpski. ¿Qué fue eso, Ilia? Entonces, ¿por qué línea crees que se transmite la sangre? ¿Por la línea masculina o femenina? Pero por lo visto, Ilia, no importa por cuál. Lo principal es manipular sutilmente la conciencia de los oyentes y crear la impresión de que estamos gobernados por forasteros por todos lados. Y así digo que nuestros emperadores no eran rusos de sangre, es decir, no eran nuestros compatriotas. Pero el tiempo pasaba inexorablemente. Se acercaba la fecha en que Piotr cumpliría 16 años, y de nuevo surgieron intrigas bajo la mesa. Los Osterman le mostraron a Piotr los documentos sobre la ejecución de su padre, firmados por Menshikov, y con eso, de hecho, lo derribaron. Los Dolgorukov, por su parte, apartaron a los Osterman y decidieron casar a Piotr con la princesa Ekaterina Dolgorukova. Sin embargo, 2 semanas antes de la boda, el 17 de enero, los Osterman y Minich
De repente, necesitaban urgentemente realizar un desfile en el río Moscova, en un frío feroz y brutal. Como resultado, Piotr, por alguna razón, contrajo viruela y murió exactamente la noche antes de su boda. Así fue como la línea masculina de Piotr se extinguió por completo, pero la femenina permaneció. Por cierto, hablando de la viruela y el frío, ¿por qué Piotr simplemente no se resfrió? ¿De dónde vino la viruela? Claramente, esto es una teoría conspirativa, pero recordando cómo algunos colonizadores de América les daban a los indígenas mantas infectadas con viruela, después de lo cual morían rápidamente, y también recordando el fuerte frío durante el desfile, parece bastante lógico que los Asterman y los Meñichi, sintiendo que estaban perdiendo el poder rápidamente, pudieran haberle ofrecido al niño calentarse con una manta similar. Así que, en nuestra baraja de cartas, solo quedan 4 descendientes directos de la dinastía gobernante. Una zarina de Piotr y 3 zarinas de Iván. Aquí hay poco espacio para la imaginación. Si alguien dice que debieron nombrar a otra persona, eso es solo manipulación. Incluso el Consejo Secreto, aunque adoptó en ese caso un falso decreto de Piotr sobre la libre transferencia del poder a quien se deseara, aún así no pudo aprovecharlo plenamente. El pueblo también conoce las reglas y nadie quiere rebeliones innecesarias. Por eso hay que jugar con las cartas que se tienen en la mano. ¿Quién es el siguiente candidato entonces? En realidad, la elección nuevamente es limitada. Debe ser el mayor de los hijos sobrevivientes de Piotr o de su hermano Iván. Resultó ser la hija de Iván, Ana Ivanovna. Para ese entonces, ella ya tenía 37 años. Ella es quien ocupa el trono. Lo repito una vez más, aunque es una mujer, sigue siendo la heredera directa de la casa Románov. Además, aunque contrajo matrimonio dinástico con el duque de Curlandia, ese matrimonio duró menos de 3 meses. No tuvieron hijos y el propio duque falleció muy rápido, a los 18 años. Para el momento de la coronación, Ana ya llevaba casi 20 años siendo viuda, así que aquí también había una herencia directa. Además, como resultado de este matrimonio, Curlandia, es decir, la actual Letonia, pasó a ser gobernada por Rusia. Pero es justo aquí donde comienza el apogeo de los juegos políticos tras bambalinas. Durante los 20 años que pasó en Curlandia, al parecer, Ana se impregnó profundamente de la influencia local y decidió dejar el trono al primogénito varón de su sobrina, es decir, al primer hijo de la hija de la hermana de su hermana. Aquí tampoco todo es transparente, ya que los únicos testigos de la redacción de este testamento fueron los ya conocidos por nosotros Asterman y Verón. Por cierto, un dato curioso. Otra hermana de Ana Ioannovna, Proskovia Ioannovna, evitó el deseo de Pedro I de casar a todas las hijas con alemanes y se casó en secreto con el general Anshev Mamonov, de la familia de los Rurikovich. Tuvieron un hijo y para el año 1730 él ya tenía 6 años. Tarde o temprano, él se habría convertido en el principal pretendiente al trono, ya que en él corría la sangre tanto de los Rurikovich como de los Románov. Sin embargo, aproximadamente un mes después de la coronación de Anna Ivanovna, su padre viajaba en carruaje con la emperatriz y, ahí mismo en el carruaje, falleció repentinamente. Después de él murió también su hijo de 6 años y al año siguiente su madre. Alguien claramente estaba eliminando a todos los posibles herederos varones, así como a aquellos de quienes podían descender. Así que, en octubre de 1840, la emperatriz Ana se sentó a cenar con Verón y de repente sufrió un ataque. 11 días después murió. Hay que elegir a un nuevo gobernante y la lista de herederos es cada vez más corta. De los hijos del zar Iván ya no queda nadie, y de los hijos de Pedro solo queda una, Elisabetta. Parecería que la elección es obvia. Excepto por Elisabetta, por antigüedad nadie más tenía derecho al trono. Sin embargo, Verón y Osterman aún así se atrevieron a jugar la carta del heredero designado al trono,
y promovieron al trono al infante Iván, cuyo grado de parentesco era el siguiente. La hija de Iván, Ekaterina Ivanovna, hermana de Ana, se casó con Carl Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin, o como ahora entendemos, el rey Leopoldo. De él tuvo una hija, Ana Leopoldovna. Noten una vez más, no Karlovna, sino precisamente Leopoldovna, lo que una vez más subraya la corrección de nuestras conclusiones. Y así, ella, ya casada con Anton Ulrich de Brunswick, tuvo un hijo. Así que el bebé Iván era solo un cuarto Romanov, y el otro 75% eran Mecklemburgo y Brunswick. Además, fue precisamente por su nacimiento que murió la emperatriz Ana. Simplemente la mataron esos mismos Osterman y Verón. ¿Lo dudas? Entonces intenta explicar de otra manera el hecho de que la emperatriz falleció después de firmar el decreto nombrando a su sobrino como emperador, si resultaba ser varón. El día exacto de su nacimiento, ella muere inesperadamente. Ese día ella estaba en San Petersburgo, e Iván también nació ahí. Es decir, en otras palabras, tan pronto como se supo que había nacido un niño, a Anna la mataron ese mismo día. Pero es fácil entender por qué Verón y Asterman hicieron eso. Se acostumbraron durante 15 años tras la muerte de Pedro. Al poder, al dinero, a la oportunidad de saquear el tesoro y llenarse los bolsillos. Y en caso de que naciera un hijo, les esperaban al menos 16 años más de ese gobierno sin preocupaciones. Pero aparentemente no conocían bien a su rival. Entregar el trono a un bebé que solo era un cuarto Romanov, teniendo viva a la hija legítima del emperador. No, ni siquiera sé en qué estaban pensando. Literalmente, al año siguiente, la última heredera directa de Pedro que quedaba viva, Elisabetta, simplemente fue a los cuarteles Preobrazhensky, a la compañía de granaderos, y les preguntó: «Soldados, ¿saben quién soy yo?» «¿Cómo no conocerte, madre Tsarevna?», dijeron los soldados. «Por ti, al fuego y al agua». Después de esas palabras, todos se dirigieron al Palacio de Invierno. Ninguna persona, ningún guardia ofreció resistencia. Espero que ahora quede claro por qué. Porque absolutamente todos entendían quién era en realidad el único heredero y gobernante legítimo. Después de eso, toda la familia Braunschweig y sus partidarios fueron arrestados. Iván fue encarcelado en una fortaleza y Sterman, Minija y Levenboldi fueron condenados a muerte, aunque la pena fue conmutada por el exilio en Siberia. Así fue, más o menos, como Iván terminó en prisión. Y no era ningún heredero legítimo. Como piensa Ilya, era un pariente muy lejano, no un heredero. Simplemente era un títere, para que a través de él pudieran vivir cómodamente los siguientes 16 años. Y cualquier otro gobernante en el lugar de Elisabetta los habría ejecutado a todos. Sin embargo, en toda su vida, Elisabetta nunca aplicó la pena de muerte ni una sola vez. Sin embargo, Ilya también aquí intenta manipular. Según él, Iván fue encarcelado no porque fuera una figura decorativa sin suficientes derechos al trono, sino porque, de lo contrario, la dinastía de Mecklemburgo-Braunschweig podría haber ocupado el trono. Así que lo encerraron y no le permitieron acceder al poder, porque la dinastía de Mecklemburgo-Braunschweig podría haber ocupado el trono. ¡Alto, alto, alto! Ilya, ¿quiénes crees que son los Braunschweig? Esa es Elisabetta Braunschweig. De hecho, ella es hija legítima de Piotr, y después de llegar al poder, fue ella quien arrestó a la familia Braunschweig. Y aquí llegamos al momento más delicado. ¿Cómo fue que Ekaterina llegó al trono? Entonces, en 1762, como resultado de una enfermedad no identificada que causó una hemorragia en la garganta, la emperatriz Elisabetta falleció. De nuevo surgió la cuestión de la sucesión al trono. Todos los descendientes directos se habían acabado. Era hora de abrir la segunda generación, los nietos y las nietas. Y de nuevo las cartas empiezan a barajarse entre los herederos de Potter.
En primer lugar, sus hijas, a quienes él mismo casó, y una de las cuales finalmente tuvo un hijo varón. Su padre fue Karl Friedrich Golsztenga-Torsky, es decir, como ahora entendemos, traducido al ruso, el rey Fodor Golsztenga-Torsky. 50% sangre de los Románov. De cualquier manera, es mejor que 25%. Así que, una vez más, Iván no tuvo suerte, se quedó en prisión y al trono fue coronado Piotr Ulrich Fodorovich, quien para ese entonces ya vivía en San Petersburgo con su esposa. Sin embargo, no estaba destinado a vivir siquiera hasta la coronación. Solo medio año pasó desde la muerte de Elisabetta, y él ya había sido derrocado y asesinado. Ahora nos dicen que fue destituido porque sentía simpatía por los alemanes. Pero, como entenderán pronto, en esa época eso difícilmente habría sido una razón seria para destituirlo. Y su padre, Fyodor, en realidad formaba parte del círculo cercano de Piotr. Incluso en las primeras etapas fue miembro del Consejo Secreto. Pero lo principal es que, en primer lugar, si realmente hubiera sido destituido por el pueblo descontento o la nobleza, entonces las circunstancias de su muerte no se habrían ocultado hasta ahora. Y en segundo lugar, las acciones posteriores de Ekaterina. Su activa correspondencia con Voltaire y la enorme cantidad de préstamos que claramente no tenía intención de devolver y que más bien parecen un pago, pueden insinuar al verdadero autor intelectual del asesinato de Piotr III. Fue la hora estelar de los conspiradores. Decidieron no inventar nada nuevo y utilizaron un plan que ya había funcionado una vez. Es decir, dejaron en el trono a la esposa del emperador, igual que en el caso de Pedro. Así que aquí está el primer caso de gobierno de Rusia por la dinastía de los Oldenburg. Al parecer, a partir de ahora, todos los gobernantes serán únicamente extranjeros. De esto se aprovechan nuestros alternativos alarmistas, diciendo que alguien nos conquistó y que ahora somos una colonia. Sin embargo, esta historia tiene una continuación que muchos intentan evitar o simplemente no quieren profundizar más. Pero nosotros no nos vamos a quedar tranquilos con eso. Entonces, en primer lugar, después de la muerte de Ekaterina, el trono lo ocupó Pavel, hijo legítimo en matrimonio, y aunque no directo, sino solo en una cuarta parte, sigue siendo heredero de Piotr. En cualquier caso, el presidente del SNT considera a Iván como el heredero legítimo, incluso lo llama gran mártir. Entonces, ¿en qué es peor Pavel? Su grado de parentesco con Piotr es exactamente el mismo, si no es que mejor. Y después, al trono subieron ya sus hijos Alexander, Nikolai y sus hijos. Eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, durante nuestra investigación surgieron nuevos y sorprendentes misterios. Miren, Piotr I entregaba conscientemente a sus hijas en matrimonios dinásticos, precisamente con los Oldenburgos, representados por los Holstein-Gottorp. ¿Para qué? No, en serio, ¿por qué precisamente a ellos? ¿Qué tienen de especial los escandinavos y los alemanes? ¿Por qué no los franceses? ¿Por qué no los británicos? ¿Por qué no el sultán turco o la corona española? Sí, ¿acaso no había muchas grandes dinastías en ese momento? Sí, había tantas que no podías dar un paso sin toparte con un rey o un duque. Sin embargo, fueron precisamente Prusia, Suecia y Dinamarca. ¿Qué tiene de especial una compañía comercial, amigos comerciantes? Eso es algo bastante bajo para un emperador, ¿no creen? Él ya tenía suficientes comerciantes propios. Y además, la compañía de Ostende dependía precisamente de la ruta a través de Rusia. Con aquellos que dependen de ti, no suelen emparentarse mucho. Y el rey Fyodor Karl Friedrich, con quien Piotr casó a su hija Anna Piotrovna, fue despojado de sus tierras en Suecia por su propia familia de Holstein-Gottorp. Y también le quitaron las posesiones en Holstein, y él mismo renunció al derecho de reclamar el trono ruso. En resumen, no era representante de una dinastía poderosa como nos lo pintan, sino un pariente pobre en la corte de Piotr. Sin embargo, Piotr se emparentó con él. Si algo está claro, es que no hay que considerar a Piotr I un idiota. Entonces, ¿cuál era su beneficio
por el que casó a todas sus hijas en matrimonios dinásticos precisamente con los Oldenburgos, los Mecklemburgo-Schwerin y los curlandeses, vamos a ver en el mapa la ubicación de esas tierras. Se alinean ordenadamente en una sola línea a lo largo del mar Báltico, desde la actual Letonia hasta Dinamarca. Es decir, en otras palabras, Piotr planeaba, al menos, anexar todas esas regiones al Imperio ruso, pero no por la vía militar, sino de manera pacífica. En cualquier caso, este plan se vuelve claramente visible. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial esas tierras? Recordemos el inicio del gobierno de Pedro. Más exactamente, no su gobierno en sí, sino un evento muy conocido que ocurrió en ese entonces. Este es un evento que todo aficionado a la historia alternativa ya ha mencionado más de una vez, incluyéndome a mí, al presidente, en realidad, a todos. Sin embargo, la conexión se nos escapa por alguna razón. Estoy hablando de la muerte del rey sueco Carlos I del famoso Volante, con el discurso lamentable, escrito en alfabeto latino en un ruso purísimo. Literalmente, cualquiera que la haya visto y leído al menos una vez, entiende que los suecos, en ese momento, según el Volante, hablaban precisamente en ruso. Y además, las relaciones entre nuestros estados en ese momento eran más que fraternales. La guerra empezó cuando Karl se convirtió en rey. Además de esto, se pueden recordar las investigaciones arqueológicas en el territorio de Alemania, donde casi cada enterramiento tiene raíces eslavas, idioma eslavo. Y ahora intentemos leer una vez más los numerosos nombres de los gobernantes de esa época. Karl, Friedrich, Wilhelm Curlandés, es decir, el gobernante defensor curlandés Karl Leopoldo Mecklenburg-Schwerin, es decir, el rey León de Mecklenburg Karl, es decir, el sexto rey Christian August Anhalt-Zerbst, o sea, el gran cristiano de Anhalt-Zerbst. Otro Karl Friedrich Holstein-Gottorp, es decir, el rey gobernante de Holstein-Gottorp, y así sucesivamente. Puros Karls, o sea, reyes Frederiks, o sea, gobernantes Augusts, o sea, grandes Wilhelms, o sea, defensores. Puros títulos, pero ni un solo nombre. ¿No te parece esto, por decirlo suavemente, extraño? En otras palabras, si lees la historia de Europa de esa época, no encontrarás ni un solo nombre, solo títulos distorsionados que nos presentan como nombres. Pero ya se ha sugerido varias veces que antes de la catástrofe, toda Europa hablaba un solo idioma, el ruso. Desde Italia con sus etruscos hasta Alemania y Prusia, desde Francia hasta Suecia. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que el imperio se desmoronara en partes y cada una de ellas se convirtiera en un estado independiente. Con el tiempo, inventó su propio idioma y costumbres, increíble y fantástico. Sí, hace apenas 30 años vimos exactamente lo mismo. Se desmoronó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Imperio Ruso, y cada una de sus partes se convirtió en un estado independiente, inventó su propio idioma. O, por ejemplo, Kazajistán, exactamente igual que Suecia en el siglo XVIII primero, introdujo el alfabeto latino. Ucrania inventó su propio idioma y de repente decidió que somos enemigos. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y dentro de unos 20 años más, la próxima generación de historiadores realmente pensará que durante los últimos 70 años, Rusia fue gobernada por extranjeros. En serio, Khrushchev y Brezhnev eran ucranianos y Stalin era georgiano. ¿Vivimos oprimidos por los ucranianos? Por supuesto que no. Sin embargo, esa impresión inevitablemente surge. Así como ahora, muchos blogueros piensan que fuimos conquistados por los alemanes y que ellos mismos escribieron nuestra historia. Bueno, por cierto, la historia realmente la escribieron ellos. Pero aún así, los escritores tienen nombres concretos. Müller, Schlosser, Bayer, Beron, Ostermann, Minig y así sucesivamente. Escribían no solo con la pluma, sino también con la espada, eliminando de la historia todos los nombres indeseables, es decir,
prácticamente todos los nombres, dejando solo los títulos. ¿Crees que eso no está pasando ahora? Entonces pregúntales a tus hijos, ¿cómo lo recordarán sus propios compañeros? ¿Por sus nombres? No, por apodos, por títulos, por nicks en internet. Bien, los nombres más o menos están claros, pero ¿qué pasa con el territorio? ¿Por qué Piotr quería anexar precisamente estos territorios y precisamente estas familias? Para eso les ayudarán mis videos de la serie Apocalipsis Invisible, especialmente las primeras 6 películas. Ahí se muestra bastante claramente cómo se distribuían las ondas de choque por la Tierra y qué zonas quedaron más o menos intactas. Precisamente esas zonas coinciden con los centros de desarrollo de la civilización moderna desde sus inicios. Y casi la zona mejor conservada es precisamente la costa del Báltico y Escandinavia. Estaban protegidos de manera confiable por las rocas. Fue precisamente ahí donde la gente comenzó a recuperarse más rápidamente que en otras partes. De hecho, el nombre de la época del Renacimiento nos lo dice directamente. Y es lógico que lo primero que debieron hacer los sobrevivientes de la antigua civilización fue centralizar el poder en sus manos, así como eliminar cualquier posibilidad de desobediencia. Empezar a construir nuevas ciudades. Por cierto, ¿alguna vez se han preguntado si en el planeta hay tantas ciudades llamadas Novgorod, ciudades nuevas? Entonces, ¿dónde están las viejas? Si buscan en internet la palabra Stargorod, verán que solo aparece una aldea en la región de Leópolis y un par de historias donde esta ciudad aparece como ficticia. Es extraño, ¿no les parece? Sin embargo, esa ciudad sí existe. Todavía. Se llama Starogorod, es decir, Oldenburg en Alemania. ¿Creen que estoy exagerando o inventando cosas? Miren el mapa. Aquí está Alemania y la ciudad de Oldenburg, Starogorod. Y un poco más allá, hacia el este, de repente el centro del comercio medieval, la cuna de todas las dinastías comerciales, la ciudad de Lübeck. Pero lo principal, y eso ni siquiera se oculta, el nombre Lübeck no es para nada germánico, sino eslavo, y significa precisamente amar, actividad favorita, ciudad favorita. Genial, ¿verdad? En pleno centro de la provincia de Holstein, bajo la jurisdicción de Oldenburg, es decir, Stargorod, se encuentra la ciudad comercial rusa de Lübeck. Sigamos más al este, un poco más allá, otra vez una ciudad rusa, Rostock. Aquí, ni siquiera hace falta decir lo que significa. Posiblemente sea una de las primeras ciudades fundadas por los sobrevivientes después de la catástrofe y de nuevo por los eslavos. Otra vez es poco. Vamos un poco más lejos hacia el este. ¿Ven esta isla? Se llama Rügen, así se llama ahora, y la historia oficial nos dice que el nombre proviene de la tribu de los rugios, o ruyos. Su nombre anterior era Ruyan, pero eso es engañoso. En realidad, esta es nuestra isla rusa, descrita por Pushkin bajo el nombre de Buyan. Sí, esa misma isla mágica Buyan, en la que todavía se conservan restos del templo eslavo Arkona, según algunos datos, el templo del dios Sviatovit. ¿Para qué ir tan lejos? Los últimos asentamientos rusos en esta isla sobrevivieron hasta la época de Hitler. Él fue quien los destruyó. Y todo esto ocurrió precisamente en ese mismo tramo de tierra que ocupan las propiedades de los Oldenburgos, Schleswig-Holstein, Holstein-Gottorp y Mecklemburgo. Es decir, en el territorio de Prusia en la Pomerania Occidental. Por cierto, Prusia. No sé de dónde salió la letra P, pero en general, literalmente, tierras de Rusia. Aunque no sé por qué, en realidad es sencillo. Esto es Pomerania, así que la letra P significa Rusia pomerana o Rusia pomorska. Y sí, la palabra Pomerania se considera una versión distorsionada de la palabra Pomori, otra vez del idioma eslavónico antiguo, pero tal vez no sea Pomori, sino realmente un lugar donde murieron muchas personas. Pomerania. ¿Quizás esto solo sean suposiciones mías? Entonces, saquemos conclusiones poco alentadoras.
Resulta que Piotr buscaba conscientemente reunir las antiguas tierras rusas, que se extendían no solo hacia el este, sino también muy lejos hacia el oeste. Él quería emparentarse con las antiguas familias antediluvianas y restaurar el imperio. Quizás por eso sentía ese cariño por los alemanes, los Oldenburg y los Gáttorp. Quizás por eso fue allí a estudiar, para conocer lo que quedaba de la antigua civilización. Y en su momento fuimos un solo pueblo, igual que lo fuimos con Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y así sucesivamente. Sin embargo, alguien tiene otros planes al respecto. Y esa persona, a través de la avaricia y el deseo de obtener poder, manipula hábilmente a la gente y pone obstáculos de todas las maneras posibles. Nos inventaron a los Carlos en lugar de reyes, a los Oldenburgos en lugar de los de la Ciudad Vieja, a los Fredericos en lugar de gobernantes, a los Augustos en lugar de los grandes, y sus verdaderos nombres se han perdido en el tiempo. Como dicen, la maldición de la memoria. Ahora, los blogueros, en busca de unas monedas de YouTube, gritan por todos lados que fuimos gobernados por alemanes forasteros. De la misma manera, pronto empezarán a gritar que fuimos gobernados por ucranianos y georgianos forasteros en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y con eso dicen que nuestros emperadores no eran rusos de sangre, es decir, que no eran nuestros compatriotas. Pero resulta que en ese momento, todas esas dinastías y tierras eran precisamente nuestros compatriotas, que como resultado de una catástrofe quedaron separados de nosotros. Más o menos de la misma manera que Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia y antes de eso, Polonia y Finlandia. Y exactamente igual que ahora, algunos como Piotr buscan restaurar el imperio y otros recurren a cualquier artimaña para sembrar la discordia entre un solo pueblo y no permitir que vuelva a unirse. Con mala intención o sin ella, pero de esa manera siembran en la gente semillas de odio hacia los alemanes, los ucranianos y, en general, hacia personas de otras nacionalidades. Ellos juegan precisamente del lado de los parásitos, impidiendo que la gente se una. En realidad, los ladrones y parásitos siempre han existido, y todavía existen en cualquier gobierno. No hay que culpar a los alemanes por culpa de personas concretas que se volvieron adictas a la droga del poder. Ellos simplemente son parásitos, de los cuales todavía hay muchos, parásitos capaces de matar bebés, emperadores, a sus padres y madres, y envenenar emperatrices solo para llenarse la panza. No tienen nacionalidad. Sin embargo, ¿y si nuestro verdadero enemigo ni siquiera es humano y no le importan las naciones? Colegas blogueros, tengan cuidado al declarar a alguna nación como enemiga o a algunas familias como invasoras. Así es como nace el fascismo, así es como se borra la memoria con sangre, con sacrificios. Y ustedes recibirán sus 30 piezas de plata por traicionar a la humanidad. Subtítulos creados por